El ciudadano y el educador tienen en sí, pues reciben una serie de inputs, una serie de estímulos y de informaciones, la mayoría de ellas procedentes de los medios de comunicación, no del mundo de la investigación. Y los medios de comunicación, la verdad es que han avanzado mucho en la difusión correcta de esta nueva problemática, porque estamos, sí, lo podemos afirmar, delante de una nueva realidad ambiental, la del calentamiento global, la del cambio climático. Y por tanto esos ciudadanos, nuestros conciudadanos, los educadores, los que educan a nuestros hijos, etcétera, pues tienen una información valiosa, a menudo muy abundante, en el sentido de que cada día prácticamente cualquier medio de comunicación nos presenta alguna noticia correcta o incorrectamente relacionada con el cambio climático. Yo creo que hay mucha información, pero para el ciudadano que no es especialista en estas temáticas le va a costar bastante poder seleccionar aquello que realmente es sustancial de lo que a veces son informaciones exageradas, amarillistas, o son también algunas informaciones negacionistas. El tema del cambio climático es muy complejo y tiene dos peligros en sus extremos: los negacionistas a ultranza y, por otra parte, los catastrofistas. Ninguna de esas dos posturas, en mi opinión, es válida, ninguna de ellas puede orientar bien a nuestros conciudadanos. Yo a un niño le diría que el planeta en el que vive, que es un planeta maravilloso, que los astronautas, alguno de ellos lo definió como una gota de agua en el espacio, porque es un planeta en el que gran parte de su superficie está ocupada por agua, más del 70% de la superficie del mundo que habitamos es agua, por eso hay quien cuestiona llamarlo Tierra, a nuestro planeta. Pues le diría a ese niño que los 6.800 millones de habitantes que estamos habitando, humanos, que estamos habitando esa gota de agua, estamos realizando un uso de los recursos y estamos contaminando de tal manera ese planeta maravilloso que se resiente, empieza a dar muestras de que algo falla, algo le ocurre. Y como si fuera la fiebre en un enfermo, el planeta está también aumentando su temperatura. El calentamiento global es la principal, diríamos, el principal efecto, la principal manifestación de lo que llamamos genéricamente cambio climático. Por calentamiento global estamos indicando que las temperaturas del planeta en superficie, sea del aire que respiramos, sea de las aguas oceánicas, estamos observando que están aumentando desde hace unas 3 décadas, desde finales de los años 70 del siglo XX hasta la actualidad. Una avalancha ingente de datos nos muestra que el planeta hoy, en conjunto, es más cálido que entonces, que 30 años atrás. A eso lo denominamos calentamiento global. En cambio, el cambio climático no solo es el calentamiento global, sino algo más. Por ejemplo, en algunos países, en algunas regiones del mundo, ese calentamiento está favoreciendo la lluvia y en algunos lugares ya llueve algo más que en el pasado. En otros lugares el calentamiento y el cambio climático están produciendo cambios en el comportamiento, por ejemplo, de algunas especies vegetales y animales. Todo eso forma parte de ese concepto más amplio que es cambio climático. Es un libro, diríamos, para el gran público, en el cual, pues, con un periodista ambiental, José Luis Gallego, hemos redactado 2 partes diferenciadas, aunque conectadas. En la primera yo intento resumir lo esencial para ese ciudadano medio que ha de saber sobre esa nueva realidad que hemos llamado cambio climático. Mientras que en la segunda parte, una vez asumida esa nueva realidad, ¿qué podemos hacer? Y es un conjunto de buenas acciones, de buenos hábitos de cada uno, de cada ciudadano, que nos permiten ir en la dirección de la sostenibilidad y del respeto por el planeta y por el medio y por la biosfera, por la vida, ¿no?
Entonces tiene ese título, es el título, ahí influye siempre el editor, es un título editorial de Apaga la luz, que realmente nos hace recordar los consejos seguramente de nuestros padres y de nuestros abuelos, que de pequeñitos siempre nos decían aquello de apaga la luz, cuando salgas de la habitación apaga la luz, cuando salgas del cuarto de baño apaga la luz. Este planeta tiene 4.500 millones de años y sabemos, lo saben muy bien quienes han estudiado los climas del pasado, geólogos, glaciólogos, etcétera. Sabemos que este planeta ya sufrió, padeció cambios climáticos, algunos de una gran magnitud, de una gran importancia, muy superiores en los cambios al actual. Esto lo sabemos. Por tanto, el cambio climático no es una novedad. Pero la novedad está en la causa. Todos los cambios climáticos del pasado tenían una causa natural. Hemos podido identificar las causas naturales, por ejemplo, de los cambios climáticos que nuestros estudiantes ya en la ESO o en bachillerato conocen como las glaciaciones de la época del último periodo, del periodo cuaternario. Bien, todos tenían causas naturales. ¿Cuáles? El Sol. Hemos de decir que las erupciones volcánicas, sobre todo las grandes erupciones volcánicas, alteran también el clima del planeta, sombrean un poco la superficie. Está la cantidad de material volcánico que queda en la atmósfera, que aquí donde vivimos, en superficie, recibimos menos radiación solar. Por lo tanto, se enfría un poquito el planeta y eso produjo cambio climático. Y lo seguirá produciendo. Sin embargo, ahora, con todos esos factores naturales, sobre todo Sol y volcanes, somos incapaces de explicar lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Los astrofísicos saben muy bien lo que hemos recibido del Sol y los vulcanólogos lo que los volcanes han inyectado en la atmósfera, y con todo eso somos incapaces de explicar el calentamiento actual. Hemos de recurrir ya a que hay una nueva causa, y somos nosotros, esos 6.800 millones de habitantes. Pues yo creo que el principal sería el del no derrochar, no gastar más de lo necesario en todos los órdenes de la vida. Yo creo que la cultura actual tiene en el consumo uno de sus elementos, diríamos, que otorgan mayor relevancia social. Yo es que consumo mucho, yo viajo mucho, a veces de forma compulsiva. Yo gasto mucho, yo cambio de móvil cada 3 meses, yo cambio de automóvil cada 6 meses. Ese sentido de que la calidad de vida se basa en un alto consumo es lo que debemos cambiar completamente. Una calidad de vida razonable se puede realizar con un consumo moderado de todo, de agua. Con poco más de 100 litros por persona y día, un ciudadano vive bien y cubre todas sus necesidades de higiene, de bebida, por supuesto, con esos litros que hemos dicho, y no tiene por qué derrochar 300, 400, 500 litros como en algunos países del mundo. Pero hay una especie de ansia consumista y derrochadora. Yo creo que esa es uno de los principales valores que hemos de dar. Yo creo que todos esos grupos de splay y de scouts y de contacto con el medio son, porque lo recordamos también nosotros de pequeño, son experiencias inolvidables, siempre las recordamos. No recordaremos un particular profesor, una asignatura antigua de gramática o de aritmética, no recordaremos cómo fue en clase, pero recordamos aquel campamento, aquella colonia, aquella salida en contacto con el medio, porque además estamos en un ámbito sugerente, estimulante, no es el ámbito rígido de una clase, con unas pautas de conducta que hemos de respetar de una forma muy rígida, sino que entramos en contacto con una naturaleza y con un medio diferente, diríamos que más libre, más cambiante. Yo creo que es una maravillosa escuela las estancias en esos centros. No malgastar, no derrochar, en todos los órdenes. Aunque tengamos un recurso abundante, aunque viviéramos un año muy lluvioso y los embalses estén llenos de agua, no hay que malgastar nada. Somos muchos millones de habitantes en el planeta y hemos de tener todos en cuenta esa realidad y llevar a cabo unos consumos de cualquier producto de energía, de agua, pues muy mesurado, muy consecuente. No hay que tirar nada.